Mari Pulamuyen, Mari Compuche, Compu Buenuy. Le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este jueves 7 de marzo con mucha información, muchas novedades, la edición que corresponde a las 19 horas. Los invito a todos entonces a compartir una hora de información y novedades con lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la localidad de Bariloche. El movimiento de mujeres se movilizará este 8M aquí en la localidad. El movimiento Ni Una Menos de Bariloche convocó a marchar este viernes 8 de marzo a las 17:30 horas desde Onelli y Brown al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha del 8M pedirá por el aborto legal y gratuito, la separación de la Iglesia del Estado, la igualdad laboral y salarial para todas las mujeres y contra el ajuste y el tarifazo del gobierno nacional. La convocatoria fue en el edificio de tribunales a pocos metros de la sala de audiencia a puertas cerradas, donde se formularon cargo a Mariano Cordi por el femicidio de Valeria Copa. Convocamos justamente a la conferencia de prensa en el juzgado porque nos parecía muy importante hacer la presencia frente al femicidio de Valeria Copa y todo lo que ha sucedido con Cordi y la falta de información que hay en la comunidad en general. Entonces nos parecía como un acto muy representativo estar acá en el juzgado. Lo que no sabíamos es que iba a encontrarse lo que acabas de relatar, ¿no? Que está sucediendo el juicio, que debería ser público. Era una de las cosas que nosotras teníamos intenciones de exigir, pero bueno, parece que ya tomaron decisiones. Nos parece muy importante este 8, poner no solo los nombres de todas las compañeras que han sido feminizadas, violadas y muy maltratadas por el Estado con los abortos, sino sobre todo el de Valeria, que ha sido acá, ¿no?, en nuestra ciudad. ¿Hay una movilización? ¿Qué características va a tener la convocatoria? Este 8 de marzo, mañana, convocamos a marchar mujeres y colectivos de la disidencia sexual. Marchamos por la socialización del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado, por el aborto legal, seguro y gratuito, por la separación de la Iglesia del Estado y contra las políticas de ajuste y los tarifazos que nos afectan más que nada a las mujeres. Bueno, nosotros nos movilizamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y las consignas que levantamos tienen que ver con un reclamo histórico. Para nosotros el aborto es femicidio de Estado, es increíble el número de mujeres que mueren al año. Y somos un movimiento heterogéneo y levantamos múltiples consignas, entre ellas la del aborto y la separación de la Iglesia del Estado. Marín, ¿qué otras consignas van a incorporar en la jornada? Sí, bueno, las consignas básicas de este 8M tiene que ver también con la mujer trabajadora, de eso se trata justamente, y las mujeres trabajadoras estamos en distintos ámbitos y con distintas consignas, por lo tanto, justamente las banderas que se van a levantar van a ser distintas, van a ser variables, por eso la diversidad, y obviamente convocamos a todas las mujeres que puedan acompañar a esta marcha multitudinaria que va a ser, porque ya se ha visto, pero además, justamente a convocar a la reflexión también, no solo de los femicidios, sino también con el tema del aborto, de muchas niñas este año que corrió, justamente muchas niñas abusadas, que no se les ha querido hacer el aborto en el momento y forma, y justamente se ha exigido a una de estas niñas a tener esa criatura y a tener que parir, ¿no? Cosa que nos parece aberrante como mujeres, y bueno, son estas las cosas que luchamos como mujeres. Repetimos el horario y el lugar de la convocatoria. 17:30, Onelli Brown, de ahí saldremos todas las mujeres y bueno, ahí esperamos a toda la comunidad que quiera acompañar. Una cosa más, hicimos 720 pañuelos que ya estuvimos entregando con el concepto de Ni Una Menos, 8M nosotras paramos, va a haber pañuelos naranjas y verdes, la consigna es el intercambio de un alimento no perecedero útiles, igual no es excluyente, la intención es que todas puedan tener los pañuelos en función de la pregunta esta, la intención es que todas podamos marchar con las diferencias, estamos en esto juntas, el trabajo nos atraviesa a todas y los femicidios y las violencias nos atraviesan a todas. Ahí pasaba la convocatoria para este viernes 8 de marzo a partir de las 17:30 horas en Onelli y Brown. Luego de 24 años de funcionamiento gratuito, el Centro Educativo y Cultural para Personas con Discapacidad, CREARTE,
comenzará a cobrar un arancel a las personas que asistan a los talleres. La institución educativa para personas con discapacidad, CREARTE, atraviesa una crítica situación económica. De público conocimiento que siempre la situación de CREARTE ha sido compleja en lo financiero, y bueno, este año ya hemos llegado a un punto que si no tomamos esta decisión de comenzar a arancelar las actividades, es posible que se tengan que cerrar la institución. Entonces, para que esto no ocurra, decidimos tomar esta medida que es bastante antipática, porque en muchas familias ocasiona un serio problema. No todos tienen disponibilidad, pero lo cierto es que nosotros hoy podemos mantener una propuesta gratuita solamente para 25 personas, y de las 30 personas que están en CREARTE podrían estar trabajando solamente 9, ¿no? Entonces, para más o menos continuar con esta línea de trabajo, decidimos tomar esta decisión, de arancelar las actividades, porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta a nivel gubernamental. ¿Cuál era la respuesta que ustedes esperaban a nivel gubernamental, Luis? Y nosotros hemos hecho presentaciones el año pasado a la Secretaría de Cultura de la provincia. Históricamente se habían hecho presentaciones al Ministerio de Educación que nunca nos salieron favorables. Hemos presentado hace más de un año y medio una propuesta de capacitación también al Ministerio de Trabajo de la Nación, que directamente no nos contestaron. O sea, hace más de un año que todos los meses llamamos y nos dicen no, todavía no sabemos nada. Hace un año y medio. Realmente es muy difícil mantener un nivel de excelencia de un trabajo cuando vos tenés este tipo de ausencia de respuestas, ¿no? Así que los únicos que han mantenido el trabajo, se han tomado el trabajo de darnos algún tipo de respuesta, ha sido el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, que son los que aportan los 9 cargos que actualmente tenemos. Después los demás, nada. Yo creo que en parte es una cuestión de desidia y de falta de compromiso político serio, de decir, bueno, voy a dar una solución. No es una solución compleja, para ninguno es una solución compleja, ni para el gobierno municipal, ni para el gobierno provincial, ni para el gobierno nacional, pero nadie la quiso tomar hasta ahora. Lamentamos nosotros tener que ser drásticos en esto, pero bueno, hay gente que vive en CREARTE y nosotros tenemos un compromiso serio con ese tipo de gente, porque si se cierra no es solamente que se acaba una actividad, se le acaba una posibilidad hasta de vivienda. Entonces tuvimos que tomar esta decisión para que por lo menos los que puedan empezar a pagar algo lo logren hacer. Sabemos que contribuimos a empobrecer las economías de las familias que ya de por sí, por ser familias de personas con discapacidad, no la tienen fácil. Y nosotros estamos contribuyendo a complicárselas. Y eso es lo que más nos desespera y nos angustia. Pero no tenemos otra ya. Cambiamos el eje de la información. Luego de recibir el alta médica, este jueves 7 de marzo, Mariano Cordi, acusado del femicidio de Valeria Copa, fue trasladado desde el Hospital Zonal al edificio de tribunales para participar de la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló a puertas cerradas ante el juez de garantía Martín Arroyo. La fiscal, Betiana Sendón, remarcó que se dispuso la prisión preventiva de Cordi y el juez Arroyo determinó que será trasladado al penal número 1 de Seiza, en Buenos Aires, que cuenta con servicios médicos hospitalarios para garantizar que el proceso llegue a su fin. Sendón consideró que Cordi no es una persona inimputable, él está en condiciones de comprender cada una de las etapas del proceso. Sí, luego del alta médica dispuesta en el día de ayer por los médicos del hospital y también por los médicos forenses, se hizo la audiencia de formulación de cargos y de prisión preventiva. En el día de hoy, Mariano Cordi fue trasladado directamente desde el hospital y a partir de hoy ya está ordenado el traslado a dependencias del establecimiento número 1 de Seiza, donde va a cumplir la prisión preventiva.
Este traslado se debió a la solicitud de la Fiscalía, la Defensa, ¿quién fue o cómo se determinó? Bien, la audiencia tiene un desarrollo que es, se le atribuye el hecho, se le hace conocer la prueba, se tienen por formulados los cargos, siempre y cuando que la defensa no haga ninguna objeción, que no lo hizo, aceptó la formulación de cargos por femicidio y homicidio agravado por el vínculo. Y se hizo conocer la prueba. La prueba se le hizo conocer ahí en el momento de la audiencia e inmediatamente después las partes prestaron una conformidad no solamente a la formulación de cargos, a los plazos de 4 meses de investigación y a la prisión preventiva que se solicitó, digamos, dando cuenta de la peligrosidad que presenta Cordi y de la cantidad de pruebas que había en su contra, ¿no? Y el juez Arroyo dispuso la prisión preventiva en la localidad de Buenos Aires, en Ezeiza. Fiscal, ¿por qué se determinó que sea en Buenos Aires esta prisión preventiva y no en algún establecimiento aquí en la provincia de Río Negro? Bueno, hay 2 cosas que había que sopesar. Una es que Cordi tiene una craneostomía, digamos, le falta un hueso de la cabeza, es decir, que su cerebro está expuesto. Producto del disparo de arma de fuego, que todos ya saben que él aparentemente, él mismo se disparó. Esto recién va a poder ponerse una tapa de titanio, digamos, recién en el mes de mayo. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta la situación física de él, por lo cual él no podía ir a un establecimiento penal simple, digamos, de la provincia. Tenía que ir a un establecimiento penal donde estuvieran garantizadas las cuestiones hospitalarias, el servicio médico, para que él estuviera en condiciones y de alguna manera garantizar que el proceso llegue a su fin. Entonces hubo un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la provincia con Nación para que él pudiera ser trasladado a Ezeiza. Y bueno, el estado de salud, ahora que tiene el alta, digamos, él está consciente de los cargos, de la acusación y demás. En la audiencia, ¿cómo se lo pudo ver? Él, digamos, los médicos forenses indican que está en condiciones, entiende, digamos, se le han hecho preguntas básicas y se ha controlado sistemáticamente a lo largo de estas semanas. Él no es una persona inimputable, es decir, él puede estar sujeto a un proceso judicial. No habló, no declaró, digamos, simplemente se le hicieron conocer la atribución delictiva y la prueba, y él no habló, pero sí sabemos que él está en condiciones de comprender cada una de las etapas del proceso porque hasta habló con su propio defensor. También Betiana Sendón informó que el proceso de Mariano Cordi cuenta con 4 meses de investigación para poder solicitar eventualmente un juicio oral y público. Para la Fiscalía es un gran logro haber llegado a esta audiencia con una persona con óptimo estado de salud y que nos haya permitido poder formularles cargos por el crimen de Valeria Copa. Así lo valoró Sendón. Mariano Cordi, criterio de la Fiscalía, es autor de homicidio agravado por el vínculo de Valeria Copa, quien era pareja de él, y también agravado por la condición de efectivizado en el marco de una circunstancia de violencia de género, que nosotros creemos que también existe este encuadramiento legal en el marco de este hecho. Luego de esta audiencia, ¿hay otra instancia? ¿Ya se determinó la fecha? No aún. Recién logramos formular cargos y tenemos la audiencia de prisión preventiva. Tenemos 4 meses para poder solicitar eventualmente un juicio oral y público, que sería el otro paso, un control de acusación y juicio oral y público, o eventualmente alguna otra audiencia, algún planteo que haga la defensa. Por lo pronto la Fiscalía tiene todos los elementos para seguir con la instancia que corresponda. Desde la Fiscalía, ¿cómo evalúan el resultado de esta audiencia? Estábamos esperándolo hace mucho tiempo, así que para nosotros es un gran logro haber llegado a esta audiencia con una persona con óptimo estado de salud y que nos haya podido permitir poder formularle cargos por la muerte de Valeria. Para nosotros no solamente fue rápido, fue excelente el trabajo realizado por el juez y todas las partes estuvieron acordes a la situación, así que estamos muy agradecidos. También incluso hay que hacer una mención especial a 2 organismos puntualmente. El Hospital Zonal, que ha trabajado excelentemente bien, y a criterio mío y de todo el personal que intervino, el Grupo COER hace 1 mes y medio que está cuidando a Cordi, que la verdad es que se han mostrado con una humanidad y con un trato excelente, incluso se ha notado en la audiencia, garantizando no solamente la seguridad de él, sino también en relación con terceros. Así que vale mencionar el gran trabajo efectuado por la Policía de Río Negro en este trabajo. Betiana, con relación al operativo, ¿quién determina o por qué se determinó, digamos, un operativo tan grande que es inusual no verlo
acá en Bariloche, en la ciudad, por el caso de Mariano. ¿Qué es lo que tuvieron en cuenta a la hora del operativo? Nosotros, yo puse en conocimiento la alta médica en la oficina judicial. La custodia del detenido estaba a cargo del grupo, así que el grupo iba a estar trasladando al detenido, y después, si la regional consideró que lo ideal sería no dilatar en el tránsito el traslado del detenido con motos y el resto del operativo, ha sido decisión de la unidad regional tercera para garantizar la celeridad y la eficacia del traslado de ida y de vuelta de Cordi al hospital, para evitar cualquier tipo de circunstancias de riesgo, ¿no? Bueno, fiscal, le agradecemos su tiempo y bueno, estaremos atentos, ¿no?, a las novedades que puedan surgir a partir de este hecho que, bueno, conmociona a Bariloche, y desde el punto de vista no solamente de las mujeres, sino también del resto de la ciudadanía. Bueno, se espera el esclarecimiento rápido, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros también lo esperamos y por eso bregamos para que se haya podido hacer la audiencia hoy y para que en breve tengamos una sentencia definitiva. Muchas gracias. Paro nacional docente. Los trabajadores y trabajadoras de la educación marcharon en la Plaza de Mayo, o hacia la Plaza de Mayo, mejor dicho, en el marco de este paro nacional docente de 48 horas. El miércoles 6, trabajadores y trabajadoras de la educación se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para exigir paritarias nacional y mayor inversión en el ámbito educativo. Compartimos el informe de Barricada TV. Estamos convocados por Paritaria Nacional. Es una instancia que hace 3 años está suspendida. Nosotros necesitamos tener un salario piso para después las provincias seguir negociando en instancias salariales paritarias y provinciales. Por eso venimos a solicitar una vez más, como años anteriores, la apertura de la paritaria. Es un derecho, todo gobierno nacional que se precie democrático debe tenerlo, y es una conquista que hemos tenido una ley hace muchos años que se venía cumpliendo, y las negociaciones paritarias hacen a la mejor calidad de la educación, no únicamente a la salarial, sino a la pedagógico. Vemos que la inflación ha subido tanto, lo cual ha licuado el salario de los docentes, el poder adquisitivo de los docentes. Además, a eso se suma toda una política sistemática de vaciamiento de lo que es la educación, que afecta en la infraestructura, en los comedores hacia los chicos y chicas que asisten a la escuela, y por eso creemos que es necesario movilizarse, hacernos sentir que la comunidad tome conciencia de que estamos defendiendo la educación pública. Nosotros tenemos todo tipo de necesidades. Las condiciones edilicias hoy están sujetas a lo que el Fondo Nacional le dé a las provincias, y eso hace a que no se cumplan con todas nuestras necesidades. Las escuelas, yo en mi caso, hacemos los relevamientos en todas las escuelas de nuestro departamento, y hay una comisión de infraestructura a nivel provincial que está trabajando en paritaria, pero no puede cumplir con el 100% de las obras. Entre un 50 y un 70% recién se va a estar concretando ahora de todas las necesidades que se relevó a fin de 2018. El gobierno en realidad trata de poner dentro de la opinión pública que nuestros reclamos son inválidos, pero nosotros por eso creemos que es necesario movilizarse, visibilizar, que la población tome conciencia, y en parte las personas que tienen a su hijo la educación pública toman conciencia de esta realidad porque lo ven cotidianamente. Es una realidad paralela que ellos tienen con respecto a toda su gobernación y presidencia, que es solamente tirar mentiras, y alguna mentira va y viene, alguna quedará, y generar dudas en los docentes y generar dudas en todos los padres que mandan a sus hijos y que no saben lo que es la realidad de por qué hay un aula decorada, porque hay ventiladores en las aulas, que a veces llevamos estufas a las escuelas para que estén calientes. No saben cómo que un trabajador, como cualquier otro, es un docente, pero tiene que hacer todo un montón de cosas más para poder sostener esa escuela con niños que ahora vienen desnutridos, sin ropa, sin desayunar, muertos de hambre. Y eso es una realidad que uno lo ve desde dentro del aula, con los chicos pidiéndote ¿cuándo comemos, señor? Entonces, todas esas mentiras que uno dice, sale a hablar con la gente, pero los medios siguen mintiendo y siguen contando otra historia. Y que la gente que no pasa la pobreza y la gente que no labura con chicos
no tiene idea de lo que está pasando. Nosotros venimos desde enero pidiendo sentarnos en negociación provincial y en negociación nacional. Estamos desde el año pasado pidiendo paritaria, desde el mes de diciembre, sabiendo esto. El no inicio no es responsabilidad de los docentes, es totalmente responsabilidad de los gobiernos provinciales y nacionales, de ambos. Y decimos que en la calle también estamos enseñando a reclamar nuestros derechos y también demostrando que somos de los pocos sectores que estamos en lucha en realidad, cuando toda una realidad que muestra terribles condiciones al resto de trabajadores también. Las escuelas sin estar en condiciones, se han cerrado cursos por todos lados, se han tratado de cerrar escuelas y la única forma es la lucha, el paro y la movilización, para mostrar quiénes somos y que estamos acá. Felipulamuén, más información tendremos después de la pausa aquí en Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí de regreso en el segundo bloque del informativo de Walkington TV con más información. Desde la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Bariloche denunciaron que los alojamientos informales en Bariloche, como en todos los destinos turísticos, están generando perjuicios tanto al sector privado como al público. Informaron que alojamientos informal y la competencia desleal asciende a casi 1.100 departamentos de alquiler y apuntaron de manera indirecta a la plataforma Airbnb, que ofrecen alojamientos online de departamentos y cabañas que no están habilitados. Sí, es una situación que viene creciendo año a año. Este año
fue bastante notoria, mayormente en el sitio Airbnb. Se ofrecen más de 1000 unidades para comercializar. La preocupación que tenemos de la asociación hotelera y del sector del turismo es que muchas de ellas están en el régimen informal. Entonces esa es la preocupación que está hoy en la asociación. Gustavo, cuando hablamos de alojamientos informales, ¿a qué nos referimos? Son departamentos o casas que no están habilitadas en turismo. Como se menciona en la nota, hay unas 600, 650 unidades que están fuera del circuito formal, lo que genera una competencia desleal para los que sí están en regla. Bueno, esta situación a ustedes más o menos a cuántos perjudica. ¿A cuántos establecimientos? Mira, en el régimen formal entre EDAT y CAT, en la municipalidad hay más o menos habilitados unos 360. Y este sitio Airbnb publica más de 1000 unidades. Entonces, como es una modalidad que viene creciendo, muchos de los departamentos que eran de alquiler permanente se han pasado a esta modalidad, entonces generando perjuicio también para los residentes que cada vez es más difícil conseguir una unidad de alquiler permanente, como así también, digamos, la competencia es desleal en cuanto a que no se tributan impuestos, los servicios son a nivel residencial, no a nivel comercial, entonces se genera desde el punto de vista fiscal también diferencias, evasiones, sí. Gustavo, ¿han tenido posibilidad de plantear esta situación, trasladarla al municipio? ¿Se está trabajando en algún tipo de medidas al respecto? Sí, se están trabajando en medidas al respecto, nos juntamos todos los miércoles con la Secretaría de Turismo, estamos avanzando en diferentes propuestas para que esta situación se regularice, por sobre todas las cosas, se regularice en cuanto a que se cumpla con la formalidad de la ordenanza en habilitarlo. Para formalizarlos o regularizar la situación, de alguna manera necesitan como identificar, ¿no?, estos establecimientos. ¿Hay de alguna manera un trabajo avanzado sobre eso? Sí, estamos trabajando en una propuesta de fiscalización por cruce de datos. Por cruce de datos con la SEB, cruce de datos con Airbnb. Airbnb tiene una sección que es DNA, donde uno puede contratar y obtienes datos de dónde está cada departamento, los ingresos que tuvo, la cantidad de reservas. Eso también un cruce de datos con el municipio, con turismo de provincia. Se está trabajando y se están llevando propuestas adelante. Sí, es una competencia desleal y también hacia la seguridad turística. Digamos, uno para poder ofrecer y comercializar tiene que cumplir con ciertos requisitos de seguridad que no en todos los casos se cumplen. Entonces también velamos por la seguridad del turista y del turismo, y que en los edificios también tenemos que respetar a los vecinos que conviven, porque en muchas ocasiones los residentes les molesta el ruido de un turista a las 3 de la mañana, cualquiera puede tener la llave de ingreso. Tenemos que velar también por la seguridad de los residentes y por el sistema turístico en general, que dé las garantías que se requieren. Denuncian un nuevo proceso judicial contra una referente mapuche. El abogado Edgardo Manosalva denunció irregularidades en un proceso que se tramita en el Juzgado Federal a cargo de Leonidas Moldes,
donde se pretende involucrar a una dirigente mapuche en el corte de la ruta en la zona del Mascardi, ocurrido el pasado 25 de noviembre del año 2018, al cumplirse un año del crimen de Rafael Nahuel. Manosalva considera que hay un nuevo caso de represión estatal y criminalización en contra de su defendida porque el juez Moldes toma medidas a partir del testimonio y supuestas pruebas entregadas por efectivos de gendarmerías que no coinciden con otros elementos de prueba. El abogado afirmó que su defendida es perseguida porque participó de una ceremonia mapuche en la comunidad Las Kenwil-Kun Mapu que mantiene la recuperación en Villa Lago Mascardi. Sí, y también preocupa a la gente que le interesa estar viviendo en un estado de derecho y no en un estado de excepción como el que estamos viviendo en la región desde hace ya un par de años largos, digamos, y en este caso tiene que ver con un caso típico de represión estatal y criminalización de una dirigente perteneciente al pueblo mapuche que se acercó a solidarizarse y a participar de una ceremonia ancestral el 25 de noviembre pasado en la zona de Mascardi, y que a partir de esa participación en la ceremonia, hoy su vehículo particular con el que había llegado al lugar se encuentra con pedido de secuestro ordenado por el doctor Leónidas Moldes, titular del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, por considerar el juez que ese vehículo estaría relacionado con una investigación por un corte de ruta acaecido en esa zona ese mismo día, pero en horas de la tarde. Entonces, bueno, el secuestro vino a partir de una presunción, una inferencia que hace el doctor Moldes, que ese auto estaría emparentado con alguna de las personas que habrían participado del corte de ruta de la tarde. Bueno, y a raíz de esta situación, bueno, ustedes están denunciando irregularidades, ¿no?, sobre el caso. Sí, hoy hicimos una presentación en horas de la mañana denunciando a un segundo comandante de la unidad de investigación y procedimientos judiciales de acá de Bariloche, de Gendarmería Nacional. Lo denunciamos por la presunta comisión de falso testimonio calificado en su carácter de funcionario público y en esta misma causa, quien declaró bajo juramento de decir verdad el día 20 de febrero de este año, bueno, circunstancias que no se condicen con la realidad, y le mintió al juez Moldes, ni más ni menos. Entonces eso es lo que venimos a denunciar y a pedir una serie de medidas de prueba que van a acreditar esta mendacidad del gendarme a la hora de declarar en una causa federal, ¿no? La persona que yo patrocino, la dueña, digamos, la titular del vehículo, su vehículo se secuestró porque Moldes dijo, a partir de un informe de este subcomandante de Gendarmería, que fechó a fines de noviembre del año pasado, que una de las fotografías de su informe, que eran parte de un copiar y pegar de fotografías de internet, por otra parte, que calificamos de mamarracho directamente como pieza procesal, una de esas fotografías había sido tomada al finalizar, dice este hombre en su declaración, al finalizar el corte de ruta, o sea, aproximadamente entre las 18 y 18:30 horas del día 25 de noviembre, cuando en realidad sale de la propia sombra proyectada por la totalidad de la vegetación que aparece en la foto, que esa fotografía fue tomada varias horas antes del inicio del corte. Entonces, que no es verdad lo que está diciendo este gendarme, con el agravante que cuando el juez Moldes pide al jefe de la unidad que brinde el nombre del numerario que obtuvo esa foto del vehículo y sobre todo que trajera soporte digital, él se presenta diciendo, el que declara mendazmente, digamos, se presenta diciendo que es, por un lado, sería él uno de los que tomó la fotografía, sin aseverar, sin decir yo la tomé o no la tomé. Tengamos en cuenta que era en el medio de un procedimiento judicial.
que no puede no acordarse y que esos insumos, fotografías, filmaciones, tienen que ser agregadas a la causa. Problema número 1. Pero problema número 2, el horario, y todos sabemos, figura en la causa, que la Gendarmería Nacional se anotició del corte y por eso se presentan en la ruta aproximadamente a las 17:30 horas de ese día 25, y que todo comienza, dice el mismo legajo que tiene digamos en su instrucción el juez Moldes, todo comienza el corte a las 16:15 horas. O sea que claramente a la hora que llega Gendarmería era imposible que el vehículo en cuestión estuviera en la entrada de, digamos, del territorio ancestralmente ocupado por la LOF, allá en Mascardi. Manosalva también informó que en la jornada de este jueves se realizó una audiencia en el Juzgado Federal donde uno de los gendarmes prestaría declaración por los hechos que se investigan por el corte de la ruta el día 25 de noviembre del año pasado. En la misma audiencia se les negó participar porque desde el juzgado argumentaron que no eran partes del expediente. Vinimos de la comarca sin poder ingresar a la audiencia, así lo señaló Manosalva. Sucedió que primero se sorprendieron desde el juzgado que nos hayamos enterado de 2 audiencias programadas a los compinches de este segundo comandante, que son dos gendarmes que él cita. Bueno, se presenta uno en ese momento, cuando él está por comenzar la declaración, 10 minutos antes, nos presentamos para pedir estar presentes en virtud que se nos había notificado. Y se nos dice que no somos parte del expediente, que solamente la dueña del auto es perjudicada por la medida, con esas palabras, pero que de ninguna manera se la puede considerar parte del expediente, por lo tanto ella no tiene facultades procesales para preguntarle a estos 2 gendarmes que estaban citados hoy. Explicamos que no solo está ella notificada y se le da de alta en estas notificaciones, sino no se hubiera enterado más que por el juzgado o por los gendarmes, digamos, que tenían que declarar. Claramente los gendarmes no nos avisaron, fue el juzgado que nos avisó a través de este letrado, ¿no? Se le dice eso, pero además ponemos en conocimiento formalmente del juzgado que 10 minutos antes de la audiencia habíamos hecho la denuncia por falso testimonio y que lo que iban a declarar los gendarmes esta mañana, estaba íntimamente ligado con las circunstancias que nosotros marcamos como irreales de esa declaración. Y además, bueno, contradicha por un montón de pruebas, ¿no? Bueno, en ese momento nos dijeron, bueno, hagan la cuestión, planteen la nulidad que a ustedes se les cante, pero nos mantenemos en que el criterio del juzgado va a ser, ustedes no entran. A pesar de este interés, digamos, personal, legítimo, de quien peticione, de quien es citada, constituyó domicilio electrónico a través del cual hoy la están notificando de todas las medidas que se vinieron dando, pero vinimos de la comarca sin poder ingresar a las audiencias. Uno de los gendarmes no vino, el otro nos dijeron que sí vino, bueno, y que había declarado, entonces ahora vamos a ver si pedimos la nulidad o no por esto, por esta irregularidad procesal, que es no haberle permitido entrar, digamos, en un acto con esta trascendencia, y además le dijimos al juzgado, esto es irreproducible en este estadio procesal, digamos. Viene hoy el gendarme y es el momento de lujo que tenemos para saber si su jefe miente como creemos o dice la verdad. Bueno, lamentablemente el juzgado nos obturó esta posibilidad de acceder a la justicia de manera cabal, digamos. Así que bueno, sigue la resistencia y en eso estamos también. Bueno, Edgardo, más allá de hacer pública, ¿no?, esta situación, vamos a seguir atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder, porque entendemos que faltan o deberían sucederse varias instancias más, ¿no? Exactamente, y aparte porque también tiene que ver con, hay una cuestión esencial que no la dijimos. ¿Por qué el 25 de noviembre se hace la ceremonia? Porque se cumplía el año del asesinato del lamien huaychafe Rafael Nahuel, en el mismo lugar de los hechos. Entonces,
también llamamos la atención que es una constante por parte del gobierno argentino reprimir la protesta y criminalizar la protesta y sobre todo, lo que hoy es más grave, la participación de comuneros pertenecientes a pueblos originarios, el mapuche en este caso, pero que está pasando esto a lo largo y ancho de todo el país y esto es una muestra más, digamos, de esa represión, que no necesitan darnos con un palo en la cabeza, algo bien gráfico, para reprimir, que muchas veces encauzando a los militantes, gente que se adhiere por una cuestión ideológica, aunque no milite las causas, bueno, quieren amedrentarlos por parte obviamente del Ministerio de Seguridad. Esto ya lo dijo Nocetti acá mismo, lo dice Milman, lo dice Gonzalo Caney, lo dice la propia titular de la cartera de seguridad, Patricia Bullrich, que van a seguirlos hasta donde los mapuches estén. Entonces, llamamos la atención a la opinión pública de esto también, lo peligroso de este criterio. Entonces, porque esto también tiene que ver con amedrentar y para decirles a gritos, no se metan, dejen a los mapuches solos y aislados, más en estos tiempos de envalentonamiento de las fuerzas de seguridad. Es doblemente grave, digamos. Bien, Edgardo, muchas gracias. Gracias a ustedes y permitidme lo último, me sumo al pedido de verdad y justicia por Rafael Nahuel y por Santiago Maldonado y por libertad al lonco Facundo Jones Walla. Muchas gracias. Pasamos ahora a una información en el ámbito provincial, con un promedio del orden de los 7,5 dólares por kilo. La lana rionegrina alcanza un valor nunca visto. Este valor duplica el precio histórico, por lo que es muy favorable para el sector. Así lo señaló el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi. Esto se suma a la recuperación paulatina del stock que se había caído después de tantos años de sequía y la erupción de 3 volcanes. Estamos en un proceso muy positivo, con un stock que se va consolidando y con precios muy altos. La verdad que hemos tenido 2 años con muy buenos precios, con precios sostenidos, promedios del orden de los 7 dólares, 7 dólares y medio, que está duplicando el precio histórico. Por lo tanto, es muy favorable para el sector. Esto sumado a que se ha recuperado paulatinamente el stock, que se ha caído significativamente después de tantos años de sequía y la erupción de 3 volcanes. Así que estamos en un proceso muy positivo, con un stock que se va consolidando y con precios muy altos. Tabaré, ¿vos considerás que esto es algo permanente? Porque repercute el precio en básicamente que no hay stock en Australia. Es difícil saber a ciencia cierta si se va a mantener el tiempo. Los análisis que se están haciendo es que por unos años más vamos a tener buenos precios, por lo tanto es el momento en el cual debemos sacar provecho de esta situación y hacer las inversiones en los establecimientos que siempre recomendamos hacer para mejorar nuestra producción. Porque no es que haya habido una mayor demanda, sino que hay una menor oferta. Hay una menor oferta en Australia. Y está jugando bastante fuerte en la compra de lana en el mercado de China, que hace que las expectativas sean buenas para la consolidación del precio. Todo esto también es acompañado en nuestra zona en que los productores durante muchos años han trabajado en un proceso de cooperativismo, se han consolidado las cooperativas de pequeños productores en la región y ya el productor ha dejado de comercializar directamente al mercachifle, que es el que luego hacía la diferencia en la venta de lana y están vendiendo en forma conjunta. El último año tuvimos una venta conjunta de 12 cooperativas a su vez, ofreciendo en el mercado su lana en forma conjunta y esto les permitió maximizar el precio que puede obtener cada uno de los productores. Son las cooperativas de toda la región sur, en un trabajo que se ha iniciado hace más de 15 años a través del ente de la región sur con sus técnicos que se centraron en convocar a los productores y formar cooperativas en cada una de las zonas. Esas cooperativas hoy tienen un seguimiento técnico muy importante, a esto se ha sumado el INTA con otras cooperativas, otros grupos de productores y desde el gobierno provincial se les ha brindado un financiamiento a los fines de que los productores puedan recibir algún recurso en el mes de diciembre principalmente, que es cuando más se necesita, para que no tengan que vender apuradamente su lana y en marzo cuando venden la lana devuelven ese financiamiento. El 90% de los productores de Río Negro tienen menos de 350 ovejas.
O sea, son todos productores de agricultura familiar, de un perfil de muy pequeño productor en su perfil socioeconómico. Por lo tanto, sí, no tienen la documentación correspondiente para acceder a todo beneficio y todo lo tenemos que canalizar a través de las cooperativas. Por suerte se ha hecho un trabajo muy fuerte en forma articulada entre distintas instituciones, el gobierno provincial, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y hoy están funcionando muy bien el sistema cooperativista en la provincia. Si usted tiene que hacer algún trámite por el Centro Administrativo Provincial, los invitamos a todos a que visiten la exposición que están realizando las artesanas de Ninahuapi. Exponen y venden sus trabajos en el hall del Centro Administrativo Provincial de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Esto lo están haciendo toda esta semana y lo harán hasta el próximo 15 de marzo. Usted allí puede visitar la exposición de creaciones con diversas técnicas y materiales en lana, maderas y telas. Acá estamos de nuevo agradeciendo al centro administrativo que nos invitó para venir de vuelta a la feria y bueno, arrancamos ayer, miércoles, y estamos hasta el día 15. Graciela, esta vendría a ser la primera muestra del 2019 aquí. Sí, el año pasado también inauguramos la muestra. Es la primera muestra y bueno, esperemos que todo el año podamos seguir viniendo, igual que otros artesanos que andan por ahí. Bueno, la actividad de ustedes como mujeres artesanas de Ninahuapi ha sido intensa en este verano. Sí, la verdad que sí, nos estamos moviendo mucho, si bien trabajamos en la ruta ya frente al Zoom en Ninahuapi los sábados, que trabajamos de 1 a 8 de la noche. Salimos, nos invitan por un lado, por el otro, así que salimos a seguir trabajando con lo nuestro. Bueno, ¿qué es lo que tienen para ofrecer? ¿Qué es lo que tienen aquí en esta muestra? En el puesto de allá tenemos macetas, jabones y unos duendecitos. Después tenemos en el puesto de este lado, que es el de María, tenemos todo madera, que hace toda artesanía en madera, lo hace todo ella en la casa. Después mi puesto es de lana y algunas cosas combinadas con lana y tela. Después tenemos el puesto de la otra chica de allá, que es ropa. Hay delantales, hay vestidos para niños y hay manteles también. Y después tenemos el otro puesto que es de Luisa, que también es tejido, que hace unos tejidos muy bonitos también. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos. Bueno, Graciela, entonces están hasta el 15 de marzo aquí en el centro administrativo. Estamos hasta el 15 de marzo y los esperamos. Ahí pasaban las palabras de Graciela Miniño, artesana de la vecina localidad de Ninahuapi. Los invito a todos a una breve pausa y quédese allí que continuamos con más información aquí por el canal 2 de Aire, canal 10 de ABC Videocable. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece.
Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. ¿Cómo se traduce al castellano? Este jueves 7 se inauguró la primera muestra del año 2019 en la Sala Panossi del Centro Administrativo Provincial. Se trata de ciclos de la artista Julie Villagra y Georgelina Guglietti en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Si usted quiere acercarse, lo puede hacer hasta el día jueves 14. Allí se podrán apreciar trabajos en esculturas, grabado y pintura. Tratamos todos los años de mostrar algo para el Día de la Mujer, algo que tenga que ver con los problemas que tenemos las mujeres, la violencia, la necesidad de la ley del aborto y bueno, después cosas así más de la emoción de las mujeres, por ejemplo, las diosas y la luna. Ella tiene una preciosa, no sé si se dieron cuenta abajo, que son tetas, si la ven con un poco de distancia. Y bueno, nada, es como marcar lo propio de las mujeres, pero con valor, digamos. ¿Ciclos es una muestra conjunta que surgió ahora o ya viene con anterioridad? No, es una muestra que se generó este año con la propuesta de hacer algún trabajo para conmemorar el Día de la Mujer. Y entonces nos reunimos con Julie para armar la muestra y bueno, me parece que es interesante porque hay como diversidad de producción en el sentido que hay grabado, hay dibujo, hay escultura y hay algo de pintura también y bueno, como un poco de todo, mostrando un poco todo lo que hacemos en los distintos ámbitos en los que trabajamos y bueno, hacer como un homenaje a este día desde distintas también temáticas. ¿Nos pueden hablar un poco sobre la técnica de cada una y más o menos qué es lo que está compartiendo en esta muestra? Bueno, las dos hacemos grabado, somos compañeras de un taller de Andrea Juárez, de La Llave, y ahí nos conocimos y entonces, bueno, hemos hecho grabado en tela, grabado en papel. Y una técnica que estuve experimentando el año pasado, que es grabado de xilografía con fondos de collage, que eso ahí son las tetas, dice Julie. Bueno, entonces... Y en eso somos compañeras. Y después, bueno, yo hago por ahí más cerámica, pero ya la voy a aventurar a ella. Me acabo de comprar un horno pequeño, así que vamos a incursionar. Y bueno, y en realidad es pintura, pero es dibujo, porque lo dibujé con lápices de colores. Y después aquello es una mezcla, no sé, ¿querés hablamos? Cerámica y sí. En esta oportunidad lo que más presento de mi parte son grabados y dibujos en grabado. Y Julie aporta más la escultura, la cerámica, también sus grabados. Y bueno, y esta obra que es como que más particular, que es un dibujo de un cuento que habla sobre un femicidio. Háblenos acerca de la fecha, ¿no? de la muestra aquí en la Sala Panossi. Comienza este jueves 7 de marzo. ¿Hasta qué fecha van a estar? Hasta el 15 le retiramos porque presentamos la del 24 también. Hicimos 400 máscaras de los nietos y bueno, va a haber que montarla esa. Va a ser difícil y bueno, armamos una y desarmamos, al revés, desarmamos una y armamos otra. Pero bueno, hasta el 15 la pueden ver. Se viene el Ironman 70.3 aquí en Bariloche,
con más de 700 participantes de 21 países y alrededor de 30 corredores locales. Este fin de semana Bariloche será por segunda vez sede del Ironman 70.3, una de las competencias más reconocidas del mundo. Será este domingo 10 de marzo en un recorrido que abarca gran parte de la ciudad. El evento consiste en 1,9 kilómetros de natación en el Lago Moreno, seguido de 90 kilómetros de ciclismo que unirán el Centro Cívico y Circuito Chico, y finalmente 21 kilómetros de pedestrismos a lo largo de la costa céntrica del lago Nahuel Huapi. Ha una segunda edición en la que tenemos la suerte de que el clima nos va a acompañar, que fue un factor determinante del año pasado. Este año viene al revés. El año pasado estuvo muy lindo hasta el jueves, este año va a estar lindo a partir del jueves, y eso cambia todo el marco de la carrera. Lo deportivo es determinante, el clima en la carrera. Por ejemplo, de los que corrieron el año pasado, la experiencia en lo deportivo fue bastante traumática porque fue un día de mucho viento, mucho frío, y este año, por como vienen dadas las condiciones, creemos que todos los corredores van a tener una experiencia, aparte de lo que es la ciudad y todo lo que van a vivir, una carrera deportivamente muy buena. Contanos cuántos inscriptos hay ya y de países, ¿ya están todos los inscriptos? Nosotros tenemos gente de 36 países, son algo así como 320 extranjeros y el resto argentinos, vamos a tener un poco más de 700 corredores. ¿El año pasado cuántos hubo? El año pasado 1.300, lo que te decía antes, un poco por la crisis que hay en Argentina, que al argentino, o sea, tenemos la misma cantidad de extranjeros y no así la misma cantidad de argentinos. Producto de la experiencia deportiva, desde te digo, fue una carrera muy dura y repetirla yo también lo pensaría 2 veces. Y por otro lado la crisis que hemos visto con la gente de Estados Unidos que estuvimos la semana pasada allá, que el movimiento de argentinos por carreras del mundo ha bajado un 45%. Igualmente escuchábamos a los corredores hablar de que esta carrera tiene características de nivel internacional. La carrera sigue siendo la misma con 1, 1000 o 2000 corredores, o sea, la puesta en escena, la organización y todo lo que brindamos no es la misma, es mejor que el año pasado porque estamos llegando con un kit de corredor también bastante mejor, o sea, o las cosas que hemos recibido como críticas o cosas a mejorar del año pasado logramos revertirlas, así que, insisto, con un buen día y con cómo está pensada la carrera, para el corredor debería ser una experiencia deportiva muy buena. Que se haya dado así que la gente tenga que saber, las que va a correr hablaban de postas. Claro, se incorporó la modalidad de postas o relevos, que es que pueden correr 3 participantes en equipo, uno haciendo cada disciplina. Es una forma más de atraer a los locales, porque por ahí algunos se anima a correr solamente, otro a pedalear, entonces se juntan esas voluntades y forman un equipo. Creo que al día de hoy hay 12 equipos en postas que van a competir entre ellos. Mariano, los días de la competición, ¿cuáles van a ser? Bueno, la carrera en sí empieza mañana viernes con la expo y acreditación de todos los atletas. La expo está abierta acá en el Centro Cívico viernes y sábado de 10 a 18. Después el día sábado la mayoría de la gente va a estar por la zona del Yago porque ahí están las charlas técnicas obligatorias y la entrega de bicicleta al parque cerrado. O sea, hay 5 horas en que todos los corredores van a ir a llevar su bicicleta, pasan por esa charla obligatoria y después van a volver al centro a dejar la segunda bolsa de transición en el Centro Cívico. O sea, esta carrera tiene la particularidad de tener 2 transiciones y muy distantes una de la otra, por lo tanto es un desafío desde la organización. La logística implica mover todos los elementos de una transición a la otra para que terminada la carrera el corredor se encuentre con todas sus pertenencias, con toda la bustillo cortada, es un desafío para nosotros y el año pasado salió bien. Este año lo que se ha mejorado en cuanto a circulación es que en la rotonda del kilómetro 18 se va a permitir el paso para que la gente pueda venir por arriba, más rápido al centro y no estar demorada como el año pasado, 1 hora retenida en el tránsito en ese punto. Ahí escuchábamos a Mariano Patrone, coordinador del Ironman 70.3 que se realizará el próximo domingo aquí en la localidad. Pasamos a otra información. Un joven con discapacidad no encuentra respuestas. Luis Meyer es un vecino con retraso mental moderado que vive en malas condiciones en la toma Mochola de la zona del San Francisco III. Por la precariedad en la que vive, hace meses está solicitando ayuda a la municipalidad y también a provincia para poder hacer mejoras en su vivienda. Meyer planteó que el año pasado le hicieron recorrer diferentes lugares de Bariloche buscando presupuesto de los materiales, pero que hasta ahora no ha
recibido respuesta alguna. Yo vengo a pedir una ayuda por los materiales. Yo vengo para la MUNI, fui para la MUNI, fui a pedir materiales y a todas me dice que no hay nada de ayuda, que no hay nada de ayuda, no hay nada de nada. La otra vez se fui a buscar precios, me mandaron a buscar precios para todas partes, me dijeron vaya a buscar precios de los materiales para que yo me haga mi baño, de todo eso. Se fue a buscar los materiales, todo eso. Ese papel viajó al Belma. Y no sé qué pasó, yo solo vengo a pedir una ayuda cuando estaba el verano, cuando hacía la calor, todo eso. Yo fui a pedir para hacerme un baño y hasta ahora no pasó nada. Está por llegar el invierno, la nieve, la clase de los chicos yo no tengo un baño, no tengo nada donde yo bañarme. Luis, ¿a dónde vive usted? Yo vivo en el Paseco TC, donde la toma Mochola. Bueno, usted decía que cuenta con un terreno, pero quiere mejorar su condición de su vivienda. Sí, exactamente, para que yo me sienta bien, para que yo me pueda bañarme, para que yo pueda estar bien. Yo ahora tengo que estar lavando ropa en un balde afuera, cuando está lloviendo tengo que estar lavando la ropa afuera porque no tengo donde lavar la ropa, no tengo en un baño, no tengo nada donde lavar la ropa, yo tengo que estar lavando afuera con balde sufriendo. Luis, ¿dónde reclamó usted? ¿Dónde pidió? Yo pedí ayuda acá abajo de la MUNI, se pedía acá abajito yo pedí ayuda, acá abajo estás en el pase y acostado, lo hablando por la mano izquierda, está la MUNI se pedía que te dé ayuda de los ahí abajo yo pedía ayuda ahí yo. De ahí mismo me mandaron a buscar precio, pero ese precio viajó tal vez, no sé qué pasó, no se llegó más. Yo fui a ver al internet igual. El internet me atendió, me dijo que me iba a ayudar a hacerme mi casa, a hacerme mi piso, a hacerme todo eso. Pero hasta ahora no me hizo un piso, no me hizo nada. ¿Hace cuánto tiempo viene reclamando o pidiendo? Hace bastante tiempo ya vengo a pedir una ayuda. Pero hace bastante, pasó bastante en Navidad, pasó bastante más de Navidad y hasta ahora no me dieron una ayuda, no me dio nada. El gas natural llegará a cientos de hogares en Luis Beltrán. La vida de cientos de familias de 3 barrios de Luis Beltrán este año cambiará radicalmente cuando tengan en su hogar gas natural. Los vecinos que se verán beneficiados con este servicio vital serán los de Azurduy, Villa Galense y Fernández. El gas hoy no tiene que ver únicamente con el tema de la calefacción, sino tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con la salud. Todo lo que sabemos lo que significa hoy calefaccionar una casa con leña, no solo por el costo, la molestia de ir a buscarlo, sino lo que significa para los bronquios de los chicos, para los pulmones de las personas mayores, el enfriamiento de las casas durante las noches. Todos quienes somos hijos de trabajadores y sabemos lo que significa empezar con una casita desde pequeñito y no tener gas, sabemos lo que esto significa. Entonces, en una provincia que produce gas, que vendemos gas al resto del país, todo el esfuerzo que podamos hacer lo vamos a hacer para que la mayor cantidad de rionegrinos que viven en loteos sociales o que viven en urbanizaciones hechas de acuerdo a lo que manda la ley y lo que manda las ordenanzas municipales, vamos a estar acompañando, ¿no? Y como decía María también, obviamente que esto no termina acá. Nosotros sabemos la lucha de todos quienes han
construido el Tosco, la Azurduy, de todos los barrios, todos los loteos sociales de Beltrán. Sabemos que ninguno de los que está viviendo en el barrio ha hecho ningún negocio inmobiliario y que está viviendo en el barrio porque lo necesita, porque estaba viviendo prestado o porque estaba pagando un alquiler que no lo podía pagar o estaba viviendo en condiciones muy difíciles. Entonces, así como hemos tomado esta decisión de avanzar con la red de gas domiciliaria, obviamente que aquellas mamás solas o aquellos abuelos o aquellas personas que tengan únicamente la asignación universal o algún otro ingreso, vamos a colaborar cuando terminemos la obra para también hacer las instalaciones domiciliarias y para hacer aquellas cosas que ustedes necesitan, ¿no? Momento de pasar a las farmacias de turno de este jueves 7 de marzo. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onelli Yatasto y Farmacia Visconti, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en la calle 12 de octubre 1708. Le repetimos las farmacias de turno para este jueves 7 de marzo. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lance en Onelli Yatasto y Farmacia Visconti en 12 de octubre 1708. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el Muley Zungu de este jueves 7 de marzo. Los dejo a todos en la programación. Nos reencontramos mañana con una nueva edición de Muley Zungu. Memoria Pulamuen Capeu Cayan.